Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Hoy continuamos con el ciclo que empezamos en abril, Mujeres del Psicoanálisis. Este ciclo se desprende de un libro que hemos realizado con 3 colegas más, que son Esther Noemí Migravi, Nancy Edith Agenbuch, Estela María Díaz de Lurachi y Adriana Beguil. ¿Quién les habla? Que me olvidé de cambiar el nombre. Este es el libro. Bueno, hemos decidido hacer este ciclo porque en realidad nos pareció que era muy interesante lo que habíamos podido investigar sobre las mujeres y bueno, un poco para poder difundirlo para todos, más allá que tengan el libro o no. Como les decía, este ciclo empezó en abril. eh, en principio se presentó Marie Bonaparte y Ruth Mass Brunswick. En este mes de mayo va a presentar Esther Migravi, a Anna Freud, a Hermine von Helmut y a Sabina Spierling. Luego continuamos en el mes de junio, que va a presentar Estela Maris Díaz de Lurachi, a Eugenie Sokolnika, a Sophie Morgenstein y a Lu Andrea Salomé. Y luego continúa Nancy Agenbuch con Helen Deutsch y Melanie Klein. Hoy tenemos una novedad para contarles, que estamos muy contentos porque por el intermedio de Esther Migravi, que ha hecho una conexión con la Facultad Internacional de Psicología y Psicoanálisis, la Lange, que es de Francia. Justamente aquí tenemos a Lorena Saltu, que es la directora, por eso estábamos hablando de Francia. Así que muy contentos con este intercambio, digamos, ¿no? Que estamos haciendo y que muy amablemente y muy cordialmente ellos se propusieron para difundir nuestro ciclo, para integrar este ciclo también y para difundirlo allá con todos los alumnos, los profesores, todos los que estén interesados en este tema. Así que bueno, bienvenida y bienvenidos a los que vengan desde allá. Y bueno, con mucha alegría, como les decía, vamos a continuar este ciclo, ¿no? Acompañados desde distintos lugares del mundo. Bueno, entonces, hoy entonces presenta Esther Migravi, va a comenzar con Anna Freud. En esta reunión pensábamos que, bueno, después que Esther coloque lo que ella quiera traer para hoy sobre Anna Freud, abrir un debate, así que a todos aquel que quiera hacer un comentario, le pedimos que sea breve, porque luego vamos a abrir para las interrogaciones, los comentarios y el debate. Así que bueno, Esther, te escuchamos. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, les comento que lo que estaban hablando acerca de la reunión de ayer fue una conversación que tuvimos con el licenciado Mauro Urano respecto de este ciclo. Fue muy entretenido y muy divertido, una charla que quedó también grabada y también va a estar subida al Instagram de la Escuela de Discurso Freudiano en este anticipo del ciclo que estamos haciendo. Él también está respecto de la universidad y la Facultad de la Lengua, así que por ese motivo también fue esta convocatoria, esa charla. Bueno, les comento un poco de Anna Freud. La idea es hablar en general de ella. Fue una mujer que vivió 86 años, así que toda su vida estuvo ligada al psicoanálisis, así que va a ser un poco un recorte de cada momento de su vida. Como sabrán, fue la sexta hija de Sigmund Freud y de Martha Bernays, la última de las hijas. Ellos tuvieron 6 hijos, 3 mujeres y 3 varones, y ella es la menor de los hijos. Fue la única hija de este matrimonio que se dedicó al psicoanálisis. Eh, bueno, ella, digamos que desde el comienzo, cuando ella nace, Freud estaba escribiendo estudios sobre la histeria, sobre los casos clínicos tan conocidos y que tanto hemos trabajado. Entonces, toda su vida estuvo ligada a la lectura de su padre.
Después podemos hablar claramente si siguió la línea de su padre, de psicoanalítica, o la versión más pedagógica, pero al mundo de psicoanálisis estuvo desde que nació, o quizás antes, Sí, desde que la gestaron. Bueno, también está algo que trabajo en el libro, es la cuestión del, cuando aparece el primer sueño de ella, en la interpretación de los sueños, ya Freud coloca un sueño de esa niña de 19 meses, hablando de su deseo de comer fresas, frutillas ligado a su nombre, tema que luego Lacan lo retoma en el deseo de interpretación, hablándolo como un sueño de deseo. Así que por eso me parece que es importante nombrarla en este punto, que su vida estuvo dentro del psicoanálisis, ayudó muchísimo al movimiento psicoanalítico, en tanto acompañó a su padre en todos, digamos, sus eventos, a donde el padre no podía ir por su enfermedad y sus operaciones, iba ella a hacer las lecturas a los congresos, y bueno, convivió con él hasta sus 45 años. Después Freud fallece y la vida para ella continúa de otro modo. Volviendo a su primera etapa, diría que ella estuvo ligada desde la docencia en principio, ya que Freud no apoyaba que las mujeres, no solo las mujeres, sino no estaba muy de acuerdo con la medicina, porque digamos, la carrera de medicina no apoyaba en ese momento al psicoanálisis, pero sí del lado de la docencia tenía mayor aceptación. Ana Freud en principio fue docente, dio clases en escuelas primarias hasta 1920, donde por una enfermedad que tuvo de tuberculosis decide dejar y ocuparse más de lo que ya venía haciendo, que era la traducción al inglés o la traducción al alemán de obras de psicoanálisis. Entre ellas diré que a Hackul Helmut ella tradujo la obra al inglés, siendo muy jovencita, o sea que ya conocía las terapias de niños, que fue el primer texto que salió de Helmut. Bueno, ella convivió con sus padres, decidió quedarse con sus padres, ella tenía amistades muy importantes, entre ellas en su primera juventud con Lu Andrea Salomé, de la cual hablará en junio nuestra compañera Estela de este libro. Y entonces había mucha diferencia de edad, pero se apoyó en sus inicios para la escritura y sus intereses en la influencia y los conocimientos que Lu le podía impartir. De allí surge su primer texto que ella presenta con su intención de entrar al Congreso en Berlín, porque ella en principio quería entrar a la Asociación Psicoanalítica, no a la de Viena, porque pensaba que le iban a criticar, pero ahí la convencen que el libro, digamos, que no el libro, en principio era el trabajo, lo presentara para entrar en la Asociación Psicoanalítica de Viena, de donde fue miembro desde muy joven y también recibió el anillo del cual Adriana nos comentó que los más ligados a Freud recibían como ligazón al mundo de psicoanálisis de esa época. Bueno, el texto que ella trabajó tiene que ver con las relaciones respecto, les leo bien el título. Con las fantasías de flagelación, relación de las fantasías de flagelación y las ensoñaciones, que era un tema que ella trabajó en su análisis. Ella se analizó con su papá en 2 oportunidades de 2 años cada lapso, interrumpido por la guerra, donde trabajaba cuáles eran estas fantasías que tienen que ver con un goce sexual que les producía esta ensoñación, que tenía que ver con un goce masturbatorio. Esta cuestión ella la trabaja en su libro, en donde supone que hay una niña o una joven que le suceden estas cuestiones y cómo ella lo trabajaba. De aquí podemos ver que Freud luego va a trabajar Pega en un niño, porque una de las cuestiones que trabaja tiene que ver con los ejemplos que da Ana, pero digamos, el gran texto de Pega en un niño surge del trabajo que iban hablando tanto Ana Freud con Lu Andrea Salomé y Freud, su padre. Digamos, esta es una primera importante etapa de su vida. Después ella deja la docencia, se empieza a dedicar al psicoanálisis de niños, vienen las guerras. Durante la Primera Guerra, ella empieza a conocer
a muchas de las mujeres con las que Freud trabajaba, alguna cuestión que se sabe de ella que no se sentía muy femenina, entonces se acercaba y trataba de vincularse con mujeres amables, femeninas, que le pudieran decir algo de ese deseo femenino que ella parecía no tener muy claro. Entre estas mujeres, aparte de Leandra Salomé, en principio también estuvo Loe Kahn, que fue fundadora de psicoanálisis, de las escuelas de psicoanálisis, o bueno, de asociación en Holanda, y luego aparece en su vida Dorothy Burlingham. Dorothy Burlingham, en realidad no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno, era una mujer que vino a pedir ayuda, era norteamericana, y ella vino a Viena para que analizara a sus hijos, tenía 4 hijos y a su vez tenía un marido con problemas psiquiátricos. Entonces, una manera de alejarse fue acercarse a Freud. En principio no se analizó con Freud, creo que se analizó con Rank, luego logran que se analice con Sigmund Freud y Ana analizó a sus niños. De esta relación con Ana surge el empezar a pensar una familia para Ana. En tanto, empezaron a crear juntas. No solo compraron una casa de vacaciones, casas de campo, sino la ayuda a los niños de la guerra. Hicieron lo que llamaban guarderías de guerra. Las guarderías de guerra eran lugares donde se alojaban a los niños que en esas épocas perdían su lazo con sus padres. Entonces, esto venía con ayuda de Estados Unidos. Cuando ella se tiene que retirar de Viena a Londres por el ataque que sufrió la familia y por evitar el padecimiento que estaban teniendo dado la cuestión nazi, y tuvieron que irse con la ayuda de Marie Bonaparte a Londres. Ella ya venía con este modelo de las como es de las guarderías de guerra, y la sigue trabajando en Londres, con ayuda de benefactores de Estados Unidos. Bueno, lo que se lograba era que estos niños pudieran tener una vida un poco más feliz, porque en realidad lo que ella empieza a trabajar es no solo el niño en cuanto a lo que podemos decir el análisis de un niño, que también lo hizo, y analizó tanto niños como adultos, sino también el tiempo, diría como la vida social del niño, cómo era cuidado, la relación también vincular con su madre, mantenerle un vínculo y una posibilidad de juego y de relación más o menos normal a pesar de la situación de guerra. Ella se planteaba que era muy importante la estadía de la madre en estas instituciones, y es una de las primeras que plantea que no había que cortar el vínculo con la madre, porque si bien manejaba el tema o sea, no habló tanto de la agresión, pero sí para estos casos, que la agresividad natural de un niño era calmada con la protección y como el acompañamiento de una madre, en tanto el niño no se viera solo en un ambiente hostil, no iba a generar hostilidad a sus compañeros de habitación o lugares donde vivía. Entonces siempre trató de que la madre estuviera cerca. Si podía, o sea, estas fueron las primeras instituciones. Después lograron armar otras y también buscaron que las madres, si no podían vivir allí con esos niños, para ayudar en cuestiones domésticas de esas casas, porque armaron 3 casas en Londres. Si no podían vivir, pero que estuvieran cerca o vinieran a visitarlos seguido, y a su vez trataban que los padres que iban a la guerra recibieran cartas y estuvieran informados de esos niños. Y en el caso que no hubiera padres, trataba que hubiera una enfermera que hiciera como que siempre la atendiera la misma persona, ¿no? Que tanta cantidad de niños estuvieran bajo el cuidado de una misma cuidadora. Aunque hubiera celos, envidias, rivalidades, pero saber que había alguien para ellos era algo importante. Entonces, poco a poco, lo que se fue dedicando fue al derecho del niño, al cuidado del niño. Esto fue muy importante, en tanto que después en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, no sé si pronunció bien, les pido disculpas, ella fue invitada a dar clases con profesores de la Facultad de Derecho. Ya se dedicaba a trabajar el derecho del niño.
También dicen que eso fue importante tanto para Estados Unidos como para Gran Bretaña, la imposición esta del derecho del niño a ser tratado como tal. La importancia del juego también, porque ella relata ejemplos en los que si el niño juega a la guerra, está jugando. El problema es que cuando el niño ya no juega y terminan lastimándose, eso ya es grave, ¿no? Hay como cierta desenvoltura de la agresividad que puede ser muy grave para la formación de ese pequeño. En cuanto a libros, yo lo que manejé, 3 libros importantes de ella. El primero, que los tengo por acá, el psicoanálisis del niño, que ella lo trabajó en 1927, en donde va relatando cómo ella se manejaba en la cuestión transferencial, porque si bien en su principio marcaba la cuestión de la dificultad de llegar a la transferencia porque existían los padres, y ella suponía que habiendo padres en un niño no puede hacer transferencia directa con un adulto que no conocía, igual intentaba llegar a través del juego. Pero en esos tiempos lo que a ella le interesaba más es a través del juego lograr que el niño hablara, porque le interesaban sus fantasías. O sea, cómo veían, digamos, quería llegar al punto de saber acerca de cómo era la cuestión edípica, pero que lo pudiera decir. Entonces el juego era un medio para la palabra. Después, tiempo después, es cuando ella escribe Yo y los mecanismos de defensa, que tengo muchas marquitas, que fue un libro muy interesante en cuanto, bueno, yo recuerdo en la época de facultad, leíamos un montón de veces cuáles eran los mecanismos de defensa contra la angustia, por supuesto, y que ella lo trabajó en relación a lo que su padre venía hablando de la neurosis. Entonces, en este trabajo, ella va diferenciando los distintos mecanismos que utilizan las personas para evitar la angustia, y hay uno que pareciera que tiene que ver con su modelo, que tiene que ver con el altruismo, porque en su definición, o como se la suponía ella, hablaban acerca de una conducta altruista. Recuerdo entonces que luego Andrea Salomé la nombró como ¿cómo era, Estela, el tema de la forma femenina? ¿Cómo decís? ¿Te ¿Cómo era? acordás que Andrea Salomé la nombraba como la quintesencia o la forma de la feminidad, diferente a otras formas de ser femenina, el hecho de estar con su familia y con sus padres, en ese Porque principio? el problema que, o sea, había surgido esto de, el problema de, como un problema de que ella permaneciera tanto tiempo con el padre. Claro, Entonces, luego Andrés Salomé la calmó en ese tiempo, sí, sí, en ese punto, en otros que vos habías nombrado, pero en ese punto, porque decía que, bueno, ella necesitaba estar con el padre y a lo mejor el padre la necesitaba y digamos que de alguna manera se libere de tanto conflicto con ese punto y claro, que se deje el hecho de tener tanto problema con eso y que ella se quede, que en algún momento ella se iba a separar. Y fue realmente un consejo bastante interesante, importante, sí, porque ella se mantuvo al lado del padre hasta que fueron a Londres. Londres, Bueno, y poco tiempo estuvo claro, con vida Freud, después claro. murió. Y bueno, ella pudo hacer una vida, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, sí. Ella Digamos, con pudo este... hacer una vida muy interesante y seguir desde el lado psicoanálisis, desde el movimiento psicoanalítico, toda su vida social, porque tanto sus amistades dentro de Europa como de Estados Unidos eran a través del psicoanálisis. Claro. Logró muchas conexiones eh, y bueno, siguió escribiendo, porque en principio ya le costaba escribir y lo ha dicho, pero luego se fue desprendiendo y dicen que era una persona con una escritura
muy delicada y muy minuciosa, ¿no? Con mucho detalle, que era muy fácil de leer lo que ella transmitía. Y bueno, más que Esther, nada, después, ¿cómo? no, Sí, quería solamente agregar que en las cartas, que también están en el libro, las cartas que se escribían en un sí, determinado sí, periodo con ella estaba en la casa de Lu, porque había venido de otro claro, lado de sí, sí, vacaciones, la había visitó. llegado a la casa de Lu Andrea Salomé, y le escribía al padre lo exquisita que era esa mujer, y cómo ella le corregía sus escritos, ¿no? Sí, sí. Así que Eso estaba fue encantada, cuando era joven, ¿no? Después ya sí, medio que se abrió un poco. Pero sí, claro, igual Lu falleció antes. claro. Después se rodeó de muchísimas amistades. Bueno, uno de los comentarios que hice ayer, que lo repito hoy, sí, que es interesante, que bueno, la institución que ella forma en Londres, la clínica Hampstead, que después cuando ella muere se nombra como Centro Ana Freud y que por lo que estuve leyendo sigue existiendo, tiene 72 años de existencia, donde se atienden niños, se ve la situación familiar, la situación social. Es una institución, no sé si en este momento del mismo modo, pero cuando empieza en el año 51, es una institución sin fines de lucro, es una institución benéfica para ayudar a esos niños. Supongo que en el año 51, hacía pocos años terminada la Segunda Guerra Mundial, habría muchísimas cuestiones para trabajar con los traumas, ¿no? Porque una de las cuestiones que trabajan es, digamos, la causa de los traumas. Entonces, en esas instituciones necesitaban donaciones. Bueno, les quería comentar que una de las donaciones fue recibida de parte de el testamento que dejó Marilyn Monroe. Marilyn Monroe en Estados Unidos se analizaba con Marianne Criss, que era la esposa de Ernest Criss, el tan conocido psicoanalista que Lacan nos nombra respecto de los sesos frescos. Mariana atendía a niños y también se ve que atendía a adultos, entonces era la analista de Nueva York y ella tenía otra analista viviendo en Los Ángeles, pero había hecho el testamento a favor de una entidad benéfica que eligiera Marianne Criss. Bueno, entonces cuando muere, María recibe parte de ese dinero y se lo dona a Ana Freud para la institución de la clínica que tenía. Entonces recibe ese dinero de ayuda, ¿no? Como muchas otras ayudas que fueron recibiendo, porque así como a Freud le preocupaba el movimiento psicoanalítico y quién iba a ser su heredero y la continuidad, a ella, además de esta preocupación, era la continuidad de esa clínica, porque tomó la cuestión de una sociedad que pudiera analizarse sin, digamos, ser una cuestión de élite. Así como Freud había planteado a través del Instituto de Psicoanálisis que fuera la posibilidad de que todo aquel que necesitara pudiera analizarse, sin digamos, más allá de lo honoroso que podría ser atenderse en una situación privada, la clínica esta ofrecía tratamientos con posibilidades de que la gente se pudiera atender con bajos recursos. Entonces ella también quería que este lugar siguiera. Y otra cuestión interesante respecto a esta clínica era que allí, en principio, tomó a refugiados que habían trabajado en salud pública y ayudaban. Había mucha gente trabajando de distintas formaciones. Entonces, una idea que tenía era que esta clínica formó gente porque había simposios donde anualmente daban distintos temas, se trabajaban distintos temas, se investigaba muchísimo y la idea también era que fuera reconocida como un lugar de formación de psicoanalistas de niños, porque así como a Lacan le pasó que lo dejaron fuera de la internacional, ella quería que la internacional reconociera su clínica como un lugar de formación de psicoanalistas de niños, cosa que no logró, que pareciera que hubo congresos donde esto se intentó hablar y se la fueron corriendo al congreso siguiente porque no se lo resolvían. Ella, a la otra vez nos preguntábamos si había vuelto a Viena o no. 30 años después de que ella se va de Viena como refugiada a Londres, regresa a Viena porque hay un congreso donde se va a hablar justamente de este tema. Si el tema del psicoanálisis de niños puede ser reconocido, los analistas formados en el psicoanálisis de niños, como directamente relacionados a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ella, bajo esta cuestión,
acepta viajar a Viena. En Viena no se resuelve. Esto se corre a otro congreso. Nunca le dan una respuesta, por lo cual ella quería renunciar a la internacional porque no estaba de acuerdo que no se aceptara reconocer el psicoanálisis de niños. Entonces, la sociedad británica, evitando que se fracturara en dos instituciones más allá de las controversias que vimos antes que surgieron con Melanie Klein por las diferencias teóricas, esto después a ella le trajo esta cuestión de que no se aceptaba esto que les estoy contando, por lo cual la sociedad británica aceptó que dentro de la sociedad hubiera un espacio de psicoanálisis de niños reconocido como un espacio de formación y a su vez permitir que los analistas de niños tuvieran la posibilidad de atender a algunos adultos y a su vez algunos analistas que atendían adultos de atender a algunos niños para poder trabajar en conjunto. Lo logró así con la sociedad británica, pero no en la internacional. Y ella lo que trabajó de los derechos del niño, como les decía, se trabajó dentro del Congreso de Estados Unidos como lograr leyes que tengan que ver con estos derechos. Bueno, en esa etapa ella escribe este libro que se llama Normalidad y Patología en la Niñez, porque trata de armar como estadísticas y cuestiones respecto de los niños, siempre ligada. Yo creo que lo más interesante para ella era la ligación a la madre. Si bien en principio ya no trabajó el tema como otras mujeres que ya vimos respecto de la relación predípica con la madre, en estos tiempos empezó a fijarse, o sea, sí le interesaba la relación directa con la madre, pero no lo trabajó específicamente más allá de su clínica como tema, que sí lo empezó después. Y ya a sus últimos años también surgió otra cuestión, que fue trabajar la agresividad como la trabajaba Melanie Klein. O sea, si bien estaban separadas y había esta controversia, ella quería saber. Y tuvo reuniones con Winnicott para que le explicaran a ella, y supongo que también a su equipo, que era la cuestión de el super yo y el Edipo temprano. Quiso saber sobre eso. No estaba tan cerrada a desconocer lo que estaba pasando en la otra manera de pensar la clínica de niños, y a su vez también le interesó empezar a trabajar con niños más pequeños, porque en principio hacía como Helmut, que trabajaba con niños de 7 años hacia arriba, pero después en sus últimos tiempos intentó ver cómo era el trabajo con niños más pequeños. Bueno, creo que más o menos era esto lo que yo quería comentarles. Algo interesante de sus tiempos finales es que siguió sí, los lazos de relación con sus amistades. Dorothy murió en los tres últimos simposios a los que ella concurrió, en el de 1969, justo en la época del simposio donde ellos preparaban, venía gente de distintos lugares del mundo y participaban de este simposio con cuestiones teóricas y clínicas, muere Dorothy, con lo cual fue muy difícil para ella. Dorothy había tenido esos 4 hijos y algunos también uno se había suicidado, habían chicos con bastantes problemas, pero ya no vivían con ella, no creo que estaban en Estados Unidos. Y después que muere Dorothy, al año siguiente muere Marianne Criss, que también era una gran amiga para ella y un sostén. Entonces, sus últimos tiempos y el último congreso al que ella asiste es el que se trabajó el tema de la agresividad, que creo que la acompañó el hijo de Dorothy. El tema es que ella empieza a decaer físicamente, ya era una mujer muy mayor. Adelanto esto, si bien antes de que llegara a esta etapa final donde ella muere, decían que como había tenido tuberculosis, había sido una mujer muy afectada físicamente, se la veía chiquitita, dobladita, como una mujer débil, pero cuando se ponía a hablar, tomaba la escena, empezó a hablar de psicoanálisis, ya era otra persona y nadie veía a esa mujer tan débil, sino que era todo un logro bueno, cómo esto que a ella le interesaba era su deseo, la hacía ver como una persona muy grande y muy capaz de poder expresarse. Bueno, su último tiempo, ella perdió el habla, tuvo digamos, como una afección cerebral, y igual sus amigas la acompañaban,
siguieron con ella, así como en su infancia tuvo su niñera, que fue su mejor compañera, así la nombró, cuando esta mujer fallece, a los 29 años de Ana, comentaba eso, que la crió hasta los 6 años, al final también la acompañaron del mismo modo, y algo interesante que contaban es que yo estoy comentando este libro que ya de tanto leerlo se me desarmó todo, que es la biografía de Ana Freud, que es hermosísimo. Y si lo pueden conseguir es fantástico, porque no solo habla de Ana Freud, sino de todo el movimiento psicoanalítico, todo lo que hizo Freud, las cartas de Eitingon, los hermanos, hay de todo. Bueno, hay algo lindo como para cerrar, cómo fue ella y su amor a su papá. Ella guardó todas las notas, todo lo que le iba llegando de todo el mundo, armó carpetas. No sé si habrán visto, si habrán viajado a los museos, tanto supongo que en el de Londres. Ella había digamos, dejó muchos archivos, carpetas, todo con mucha prolijidad y detalle, de año por año, todo lo que le escribió, toda la gente. Y bueno, con todo eso, ella dejó el legado, tanto de ella como de su padre, también se ocupó de las ediciones, tanto ayudó a Ernest Jones en la biografía de su padre, como en las ediciones que podamos llegar a leer también en castellano, la edición en inglés de la Standard Edition, y los tomos que armó todo el trabajo, ¿no? La recuperación de todo el trabajo de su padre y el legado de su trabajo. Y bueno, para cerrar les comentaría también que cuando en los últimos tiempos ella salía, si bien cuando era muy joven hacían estas aventuras con Dorothy, tipo turismo aventura, viajaban mucho, ya en los finales cuando salía a pasear, pedías que fueran a la casa y buscaran el sobretodo de su padre y salían vuelta con ese sobretodo del papá en su silla de ruedas. Bueno, quedan sus cartas, material muchísimo, porque se ocupó de que estuviera en Washington en el Congreso, guardado el material. Bueno, sé que se abrieron estas posibilidades de recuperar las lecturas, así que material, gracias a ella, tenemos muchísimo para leer, seguir leyendo, tanto de Freud, como también su material, pero bueno, de Freud hay muchísimo para leer gracias a esa conservación de toda la obra de su padre, porque en realidad lo que ella quiso fue que se escribiera y además decía que guardar las cartas era una manera de conocer mejor a la persona. Qué mejor manera, así como Adriana nos comentaba las cartas, qué mejor manera saber de alguien que saber cómo escribía, a quién se dirigía, familia, contactos, ¿no? ¿Qué decía? Su modo de expresarse, sus afectos. Entonces, por eso, cada nota que llegó, ella la conservó y trató de que otros pudieran leerla. Bueno, Bueno, muy yo lindo. dejaría acá y si Bueno, quieren sí, preguntar, agregar, podemos comentar. abrirnos, sí, a comentarios, a un debate. Yo Mucho solamente ruido, quería ay, decir, perdón, hay mucho ruido, perturba tanto sonido, no sé qué es no, lo que pero me parece que, a ver, es una no es de resonancia acá. del que habla. Bueno, a ver, Creo, tratemos de cerrar los micrófonos. creo que es el... Ahí silenció Graciela, me parece que era el de ella. Ah, Ah, Perdón. bueno, bueno, yo habla. solamente quería comentar que cómo se van cruzando, ¿no? Todas estas vidas que vamos a ir presentando, además de las teorías, la red transferencial, porque mientras te escuchaba lo de las cartas y otras cosas, bueno, más que fuiste diciendo, Esther, eh, justamente lo que privilegiaba también Marie Bonaparte, porque en esas cartas estaban también la vida social, ¿no? Como vos decías, Exacto, no solamente la todo. teoría, sino la vida social que, bueno, en ese tiempo compartían. Así que, bueno, abrimos a Nancy. Bueno, en principio muy lindo. Yo te acompañé en la investigación, así que siempre es un gusto escuchar
la pasión que le pones en relatarnos toda esta vida, ¿no? Recordaba la casa de Freud, cuando Freud se va a Londres, es muy hermosa y está en un barrio residencial, y a las 2, 3 cuadras, muy cerquita, está la casa de Ana con Dorothy. Así que sigue estando ahí como también muy hermosa la casa que ellas compartieron. Yo lo que te quería, una reflexión, también una pregunta, es cuando te escuchaba pensar, digo, qué valentía, ¿no? La de ella, la primer publicación donde va a introducir uno de los conceptos más fundamentales del psicoanálisis que después va a tomar Freud y después va a tomar Lacan, que es Ujú, las fantasías de flagelación unido a la masturbación, y cómo ujú, esto daba como síntoma la inhibición intelectual. Eh, exacto, Digo, qué valentía, si bien ella lo hace pasar como de una jovencita, sí, eh, porque constituye uno de los puntos más fundamentales que Freud va a tomar con Pega en un niño, como el fantasma universal, ¿no? ujú, Del neurótico, donde va a estar ahí jugado todo su gozo incestuoso, y que hay que atravesar de alguna manera para poder justamente sublimar, ¿no? Y poder escribir. Y que la Lacan después va a tomar y darle también todo el valor a esta dimensión de Pegan a un niño, porque como vos bien decías, es de este trabajo que coincido. Freud va a Ujú, después inspirarse para escribir Pegan a un niño, ¿no? Él dice, bueno, ujú, me fijé en unos cuantos casos de mujeres y 1 o 2 hombres que presentaban esta sí, fantasía. Pero bueno, sí, me sí. gustaría si vos podés abrir justamente este tema de estas fantasías de flagelación que aparecían unido a la masturbación, que el síntoma fundamental era la inhibición intelectual. Sí, ella, por ejemplo, una de las cuestiones que opinaba en ese texto era que, ahí se los leo, las fantasías eran una forma disimulada y masoquísticamente organizada de disfrutar el amor exclusivo de un dominador, el padre. En vez de decir, papá me quiere solo a mí, en la fantasía dice algo más aceptable o menos incestuoso, papá me derrota o me golpea solo a mí. Este fue el tiempo posterior o casi paralelo cuando ella empieza a trabajarlo también en su análisis con Freud, ¿no? Claro. Toda una osadía poder hablar de ese tema con su analista y el tema de digamos, de la satisfacción onanista. En un caso, digo, estamos ahí en el corazón porque recién el Todo psicoanálisis muy nuevo, está fundando, así que bueno, creo que es una situación extraordinaria por la fundación misma, ¿no? totalmente, claro. Sí, sí, un momento Estela. fundacional. No, yo, bueno, en este punto, a ver, dos cosas. Ahora voy a empezar por la última que apareció así en relación a los niños. No nos olvidemos que Freud, ya cuando él trabajaba en los días miércoles, la reunión de los miércoles, que estaban sus discípulos y que Ujú, empezaban a escribir, porque todos se escribían y se publicaba. eh, Incentivaba a que se trabaje con los niños porque quería avanzar sobre el psicoanálisis de niños. Entonces, ahí ellos empezaron a trabajar con sus propios hijos, tanto claro, Jung con sus hijos, Melanie Klein, sí, sí. Max Graf, el papá del pequeño Hans, Ujú, todos los que estaban, Abraham, empezaban a trabajar sí, con sus hijos, Helmut con sus sobrinos, digamos, eran las primeras aproximaciones y, digamos, observaciones
porque después Freud le colocó, bueno, son observaciones, ¿no? Ujú, claro. Que se tenían con los niños. Así que los Ujú, primerísimos tiempos de trabajo con niños. Y además que quería decir que siempre me pareció muy lindo que hayas, de todas las mujeres que hemos trabajado, que hayas elegido a Ana Freud, porque Ana Freud siempre fue un poco el patito feo del exacto. psicoanálisis, ¿no? Digamos Sí, sí. como quedó como, bueno, la hija de Freud y la que trajo problemas en las... Este, ¿no? En la Sí, sociedad psicoanalítica. sí. Entonces, digamos, esto de todo el trabajo que ella hizo, todo lo que ella se ocupó, toda la parte también pedagógica, porque Freud le daba importancia a la pedagogía a partir de Exactamente. Helmut, que está considerada la primera psicoanalista de niños, Ujú, porque decía que no exacto. había posibilidad de extraer la parte de la educación de un niño, ¿no? Ujú, Así que me parece bien este rescate de alguna manera de lo que fue Ana Freud. Así que me alegro, te lo vuelvo a repetir acá, ¿no? De este punto. gracias. Liliana, Sí, Liliana. un segundito, quería agregar alguna cosita. Justamente, Fuerte, justamente, Diana, voz ¿quién fuerte. habla? No, Ah, no, más quería decir fuerte. una cosita sola. Esperen que va a hablar Simplemente Esther. decir que Freud, digamos que en este Fuerte, momento, Esther, por favor. ¿cómo? Más fuerte, la No, no, voz. simplemente esta cuestión de que Ana Freud sí retomó lo que le planteó el padre y además está desde su interés por la infancia, ¿no? Desde su propia historia. Bueno, eso. Iba a decir algo más, pero me olvidé. Bueno, dale, Liliana. Liliana. No, decía, digamos, en relación a esto de Estela, yo también venía pensando, justamente con Esther nos encontramos en la Feria del Libro y yo le comentaba que en realidad de las mujeres, Ana era un poco la que menos interés me despertaba, ¿no? Y realmente me encantó escucharla, he descubierto, he rescatado realmente, ¿no? Este lugar importante, muchas cosas que desconocía, quizá desde la facultad creo que solo nos viene los mecanismos de defensa y también ahí medio como un tinte despectivo, ¿no? Todo este trabajo que ella ha hecho con los niños de la guerra, el trabajo minucioso para ubicarle un lugar, la posición de la madre, las cartas al padre, realmente totalmente desconocida esa primera cuestión, ¿no? Que ella trabajó tanto, más, bueno, todo el trabajo posterior que fue haciendo. Así que realmente te agradezco porque es todo un rescate para mí, muy interesante de la figura de Ana. Sí, sí, Eh, muy eh, valiosa. Me estaba acordando también en este punto de las mujeres, no solo las psicoanalistas, ¿no? Que se ocupaban tanto de los niños, de nuestra Ana O, Berta Pappenheim, Claro, la primera claro, trabajadora social. Ella trabajó muchísimo, principalmente para rescatar a los niños judíos que se quedaban sin el hogar, exactamente. Es lo que los niños de las familias, los claro, niños que quedaban abandonados. Digamos, se hizo en esa época un movimiento muy importante para los niños, ¿no? Darles claro. un lugar en la vida. Ana En Sí, estas por Cristina, épocas tan ejemplo, tumultuosas, ¿no? En estas sí, dos guerras atravesadas en toda Mm, Europa. claro, exactamente. Ana Por Cristina, ejemplo, Berenfeld, ¿no? bueno, Berenfeld trabajó con ella porque le interesaba todo lo que tenía que ver con la adolescencia y él hacía este rescate de los niños judíos sin casas y tenía una institución donde alojaban a niños que estaban sin familia, niños judíos que andaban rondando por la calle. sí, Y ella trabajó y tomó parte de esta enseñanza. También los niños que tienen que ver con la delincuencia, ¿no? Con Eichhorn, que era este señor que tanto se dedicó a la adolescencia y a la delincuencia. Ana trabajó con ellos dos y trató de rever esto. Y también en la Asociación Psicoanalítica allí en Viena trabajaban el tema de la delincuencia porque este señor que después se hizo analista también, se incluyó el tema de la delincuencia juvenil.
Ana Cristina, está silenciada. Sí. No, a mí me encantó la presentación que has hecho, bueno, y la envergadura, ¿no? De la marca de Ana Freud dentro del psicoanálisis. Y me pareció muy interesante lo que tú habías planteado acerca de este rasgo poco femenino, creo que dijiste, y la necesidad de acercarse o de hacer lazo social con otras mujeres, ¿no? Eso me resultó muy interesante. Y otro punto es el de la controversia que marcaste con Melanie Klein, ¿no? También es un punto interesante para abrir. Bueno, Exacto. nosotras más adelante vamos a tomar la controversia. Ah, vale, Si lo será en el veamos a próximo Melanie Klein, capítulo. ahí podemos tomar la controversia, ¿no? Que se Bueno, produce entre una y Vale, otra. vale, pero vale, bueno, en perfecto. esta oportunidad nos puede aportar algo Esther, en Y principio. bueno, otra cuestión que también me parece interesante de comentarles, que así como habíamos visto que Marie Bonaparte se ocupaba de los casos de delitos y de los asesinatos, cuando Anna Freud viaja a la Universidad de Yale en Estados Unidos, no solo a dar charlas, sino que también se pone a estudiar con los estudiantes y se siente muy feliz de no ser tratada como alguien tan importante, sino una estudiante más. Ella se pone a estudiar los casos de la delincuencia y los casos de los asesinatos, como lo había hecho su amiga Marie Bonaparte. También se empieza a interesar de qué era esto, ¿no? De llevar a la agresividad a tal punto de terminar siendo algo mortífero. O sea que Sí. todas tenían cierta relación y los mismos temas iban circulando entre todas ellas. Comunidad, ¿no? Qué cruces y qué comunidad de mujeres, qué potentes, ¿no? Porque como bien vos decís, Ana siempre, bueno, como decían, considerada el patito feo por ahí, porque Lacan a veces era un poco malo con Ana. A mí no deja de impactarme verdaderamente más que el tema de lo pedagógico, sino que yo lo leo más como darle un lugar a un sujeto, que el niño es un sujeto y tiene que ser escuchado, ¿no? Y creo que creo es el valor, porque el primer trabajo no tiene nada de pedagógico, justamente es bien inconsciente, la fantasía de flagelación unidas a la masturbación. Exactamente. La dimensión de atravesar el Edipo con el padre para poder ahí sublimar y, bueno, poder escribir y ser parte de la cultura, que en última instancia lo logró porque de alguna manera no solo porque ella se encargó, como bien nos contaste, de la transmisión de todos los trabajos de su padre, sino porque, bueno, a mí me sigue impactando este punto que creo que es uno de los más ricos y más impactantes del psicoanálisis, que es justamente el atravesamiento del complejo de Edipo para la niña, en la relación con el padre, para el niño también, pero bueno, en este caso la niña. Y en ese sentido me parece que la función de ella en cuidar a los niños es para darle como lugar de sujeto a los niños, ¿no? En ese momento justamente los niños y las mujeres causan bastante temor, por decir de alguna forma. Claro, ahora De ella con acuerdo. ese trabajo, Esther, el de la flagelación, entró a la internacional, Sí, ella sí, pudo entró entrar con ese trabajo. a Entonces, la asociación. Sí, te sí, quería sí. preguntar, ¿tenés alguna idea de por qué no fue reconocida en la internacional con su institución? Y yo supongo que fue una cuestión política, no querían aceptar poner al mismo plano el psicoanálisis de adultos que el de niños. El de niños siempre quedaba relegado. Ella quería ponerlo a la misma altura y no se lo aceptaban. Era Claro, como que dentro de la formación había ciertos cursos o formaciones sobre qué era el análisis infantil, pero no estaba a la par. No estaba a la par claro. de lo que se consideraba ser un analista
tenía que ser un analista de adultos. Solo lo Sí. consigue, como les decía, en la sociedad británica, pero porque se la ven venir que si no se va a dividir, el temor a dividir la sociedad. Ella Claro, más porque o me menos, parece, espera, me perdón, ¿en qué parece que año? ese trabajo, ¿Cómo? ¿en qué año? Claro, ¿en qué años más o menos es eso? Y eso No, calcular antes de los 60, 1950 y pico, antes de 1960. Y después siguió, o sea, no lo logró, pero bueno, ya después de los 60 fue aceptado en la sociedad Claro, británica. porque me acordaba de que este trabajo, ¿no es cierto?, y que va a tocar el punto del trabajo freudiano, justamente, de pegan a un niño. Olga de Santesteban siempre nos decía que los analistas, luego de la muerte de Freud, esto no lo tomaban, ni lo querían, ni querían saber de esto como de más allá del principio de placer Claro, tampoco, que tiene que ver con el goce, justamente, ¿no? exacto. Sí, Entonces, sí, ella que fue la precursora de esto, que Freud escribe, bueno, evidentemente no le daban lugar, era mejor darle lugar a Melanie Klein, con toda su teoría sí, un poco exagerada, ¿no es cierto?, de lo que planteaba del Edipo temprano y demás, que a ella que realmente tenía un peso fundamental esto, pero quizás tampoco lo entendían demasiado, ¿no? Digo yo. no, por eso Eh, me llamó la atención al leer que ella hasta había planteado renunciar a la internacional, con todo lo que claro. representaba el legado de su padre por la falta de reconocimiento del psicoanálisis de niños, como esto que Claro, planteaba pero como también. dice Nancy, el Recién. psicoanálisis de niño que ella planteaba estaba justamente en el centro de todo lo que tenía que ver con el fantasma. Por Claro, Cuando supuesto, termina el Edipo, el fantasma le pegan a un niño en relación al síntoma. claro. ujú, Entonces, ¿cómo lo iban a sí, sí, aceptar un niño? Hoy todavía no se claro, acepta la sexualidad en los niños. Entonces, ¿cómo se iba a aceptar esto que era revolucionario? Lo sigue siendo totalmente, hoy. Hoy ahora, sigue totalmente. siendo, eh, hoy sigue siendo, yo recibo un niño con Sí, inhibición intelectual y pienso esto. claro, Claro, por Un eso, con una pero inhibición intelectual y pienso esto, cómo está sí, jugando eh, el fantasma, ¿no? Que está ujú, sexualizado también según la edad, porque también, si aparece a los 5 años, SAES es dentro de la normativa. Si claro, esto continúa, como continuó en ella, es justamente un síntoma, justamente como ujú, ella lo sitúa, ¿no? Como una inhibición sí, intelectual. Pero hoy es vigente para nuestra clínica. Pero Nancy, exacto, hoy se lo plantea, suponete, una niña de 9 años que te dice, tiene desatención, no sé, la psicopedagoga ahora me va a dar el diagnóstico, seguramente le va a poner alguna etiqueta, porque hoy es todo TDA. claro, sí, eh, y le planteas que, bueno, está en el momento de la prepubertad, con todo lo que empieza a surgir del cuerpo y demás. No, ella es muy aniñada. Le digo, pero nunca leíste sí, lo que dijo Freud en el 1900, en las teorías sexuales infantiles, que el niño sí, tiene, tiene sexualidad, que empieza a tener todo un movimiento dentro de su cuerpo, no la sexualidad que conocemos del adulto, ¿no? Sino que hay una vida que empieza a ujú, aparecer ahí, que es la vida sexual desde que nace, sí, porque desde que nace, ¿no? Y hoy todavía Hoy. se niega, no creo que no lo sepa, se no, niega porque esto, sí, ¿no? claro, sí, negar la Entonces, sexualidad ¿cómo infantil, se le iban a aceptar a Ana Freud? Claro, ¿cómo me van a claro, aceptar a Ana ni con Freud? su nombre, ni con su apellido, ni nada. Esther, No. quería agradecerte, bueno, la luz que le diste realmente al tema, porque no fue solo criticada por Lacan, sino que realmente es una situación oscura que ha quedado en el psicoanálisis. Es cierto, cuando uno analiza un adulto y la cantidad de violaciones, toqueteos, manoseos de niños que hubo, rescatás toda esta cuestión del análisis de niños tan interesante de la Ujú, sexualidad que Adriana está tomando. sí, Bueno, sí, muchísimas gracias a todas y bueno, a vos por toda la luz que le gracias, diste al tema. gracias.
Así que, y otra pregunta te quería hacer. Vos sabés que no sé si no te escuché, pero ¿cómo llega ella? ¿Cómo llega Dorothy? Porque Dorothy viene desde Estados Unidos a verlo a Freud. Claro, Dorothy ya sabía que Ana atendía niños, porque ella vino directamente, ella se atendía, o sea, ella estaba con el problema muy grave de su marido psiquiátrico, ¿no? Con problemas psiquiátricos graves. Tenía 4 hijos con síntomas muy serios. Uno que mentía, la hija que hablaba poco, había muchos problemas en sus hijos. No sé cómo llegó a conocer que Ana Freud estaba trabajando con niños, pero viene a demandar por sus hijos. Ana había armado un espacio de trabajo para estos niños y otros niños de otras amigas. Y a su vez armó, cuando ella llega, creo que con Rosenfeld o algo así, era otra psicoanalista, arman un espacio de escuela donde querían trabajar la escuela de psicoanálisis, niños analizados que tuvieran a su vez educación. Ana llega, bueno, digamos, Dorothy llega ahí, atiende a sus niños, ella empieza a analizarse, creo que con Rank, después logran que deje de atenderse con Rank, va con Freud, y ella está con muchos problemas porque parece que el marido también era una persona de mucho nivel, un nivel socioeconómico muy alto, y estaba pidiendo recuperar a sus hijos. Y ella tiene que trabajar para evitar que le saquen a sus hijos y se los lleve el padre porque era una persona con violencia. Eso lo logra. Pero los hijos, muchos quedaron, digamos, tuvieron una infancia compleja. No tuvieron una buena vida de adultos, no todos. Algunos se salvaron, otros tuvieron situaciones de intento de suicidio, muchas dificultades durante su adultez. Pero bueno, el intento de ella fue correrlos de todo esto, y cuando ellas empiezan a crear, digamos, a lugares de vacaciones donde ellas se iban o tenían su casa de vacaciones, se van a estos niños, hacían granja, cosas de darles alimentos sacados de la granja, la siembra de productos. Entonces, bueno, dar una vida más natural, ir a caballo, les gustaba mucho ir a caballo, trató de darles una vida un poco más feliz y alegre a estos chicos que venían con tanto sufrimiento. Y ella Ajá. sintió eso, por lo que se puede leer, es que sintió que podía darles una familia a estos niños que venían atravesando una situación tan compleja. Ahora, cómo no recuerdo en este momento cómo llega Dorothy o cómo se entera Dorothy del Bien, psicoanálisis en Viena, pero viste que en esa época sí, viajaba mucho de Estados sí, Unidos también, ¿no? Como vos te pasó con Ruth, cuando hablaste de Ruth Brunswick, también vuelve a también, Viena, desde Estados Unidos. Sí, claro. y te mando. Ay, esperen que- No, yo te quería, Adri, ¿querés preguntar algo? No, mientras tanto quería que contaras, que me parece interesante también, esto de que vos contaste que Ana fue la sexta hija, y que, bueno, nace en un momento particular. Freud está escribiendo el estudio sobre histeria y está escribiendo la interpretación de los sueños. Ella siempre decía: yo soy la hermanita de la interpretación de los sueños, ¿no? De alguna manera, pero que bueno, que me hacía pensar, ¿no? Que muchas veces al leer la biografía de ella, ¿no? Se comentaba que no era una hija querida por su madre, que ya no quería saber más nada de tener niños, y esto lleva a Freud a tomarla prácticamente como él amaba a Lucía, que era su otra hija muy bella, que al final, Sofía. bueno, muere, Sofía, perdón, no Lucía, Sofía, pero con Ana es como que le prepara un camino junto con el psicoanálisis, ¿no? Uno lo ve Justo, ahí como decidido a, bueno, de darle un alguna lugar. manera reparar esa ausencia materna que Ana había padecido de alguna forma. Y en verdad que lo logró porque, Ujú. bueno, lo que ella pudo dejar de,
de los testimonios de Freud, lo que ella estudió, lo que ella presentó, y bueno, de alguna manera también esta dimensión después de poder encontrar el amor, que también es un tema actual. Yo estoy Sí. estudiando, estoy trabajando también con jovencitas, ¿no? Donde encontrás ahí una falta, ¿no? Tan fundamental, una forma de reparar el amor, ¿no? Y bueno, de alguna manera vos decía, bueno, parecía fea, encorvada, y con el psicoanálisis florecía. Bueno, no es cualquier cosa. No, por supuesto, exactamente. Le dio un lugar para que ella tuviera su propio camino. Claro, ella Claro. era la sexta hija, ya Marta estaba cansada, parece, de tener tantos hijos. Fueron muy seguidos todos también, ¿no? 1 año y pico de diferencia entre uno y otro. Y bueno, evidentemente no fue bien recibida por su mamá, pero por eso ella nombra mucho a su niñera, porque al ser la menor era la preferida de la niñera. Josephine Chirás fue su niñera y se ocupó ella hasta sus 6 años, luego se casó. Pero, digamos, sí, Freud le abrió ese camino, le dio un lugar, porque ya a los 14 años ella entraba en su casa, ¿no? A las reuniones de los miércoles y estaba de oyente. Desde muy Bueno, pero pequeña estuvo fíjate ligada a que su padre. viste que antes decían que era muy pegada a Freud y demás. No sé si la ayudó, como decía Estela, Lu Andrea Salomé, que le decía que bueno, que no se preocupara, porque después empezó ella con todos estos viajes Totalmente, de totalmente. aventura, que cuando lo traía Esther, yo digo, no lo puedo creer, no la tenía a Ana en ese estatuto de los viajes de aventura con Sí, Dorothy, y que no quería volver, y en las cartas le escribía a Freud, claro, extendida. le decía, ay, mirá, estamos bien, nos queremos quedar, sí, quédate, quédense, le Sí, decía sí, Freud, disfruten, sí, ¿no? sí. Siempre Claro, estaba en inclusive, conexión con él, que lo extrañaba, pero él le decía, estás mejor allá. quédate. Pero fue todo un Sí, sí, descubrimiento para mí esto de que Sí. Ana tenga ese pero tipo de gustos por la aventura. también vos También, fíjate que a los 18 años ella se fue sola a visitar a su tío y viajó a Londres en épocas justo cuando se armaba la guerra y tenía todas las dificultades que tuvo para volver, ¿no? En ese viaje que la recibió Ernest Jones, que Freud tenía mucho temor a que la quisiera conquistar, Y la doblaba quería, en edad. la Entonces, quería conquistar. claro, No sí. era para Ella mí siempre, los el temor de Freud. claro, pero ella siempre dijo que él quería estar al lado suyo para estar más cerca de Freud. Seguramente, Claro, y claro. seguramente que sí. Sí, Entonces, Eitingon también, ¿no? Eitingon creo que también la quería no, Eltingon conquistar, era como un ¿no? tío. El que quiso estar Ah, con ella era Jean Lamp, que fue después de que se casó con Jane Lamb de Groot. Landegroup, sí. Claro, con ella fue amiga de Ana y este hombre también pretendía estar con Ana. Él estudiaba medicina, era muy amigo de los hijos de Freud y quería estar con Ana, pero Freud lo aceptaba, pero decía, no, para novio de mi hija no me gusta. Y ella le decía, no te preocupes porque a mí tampoco. Entonces, siguió siendo amigo y sí, después se comprometió con Jane y se casa con Jane. Pero, digamos, ella estas aventuras de viaje, te digo, de los 18 años se fue sola y a los 14, cuando se va a casar su hermana, Sophie, ella estaba Enferma. con problemas estaba enferma, entonces la trasladan a Merano y se queda sola en una clínica para recuperarse mientras su Sí, hermana se estaba casando. O Sophie, sea, si sí. bien había una competencia y una cuestión de rivalidad importante con esta hermana, el hecho de no haber estado, Freud la liberó de estar. Vamos a saber por qué él se entendió que su hija no tenía que estar en ese casamiento. Y ella ahí se la pasó leyendo las obras de su padre, pero no estuvo, o sea, ya a los 14 años estaba sola, viajaba, no, fue a Sí, Italia. sí, Yo Y pensaba, incluso si siempre Freud no tenía, también perdón, no, que siempre tenía desconfianza de ella que quisieran estar o acercarse a ella para acercarse a claro, Freud, no por ella, ¿no? claro. sí, sí, No, Pero yo Freud la privilegió de alguna manera, pero ella tomó su legado en la extensión
y en Claro, la representación de él, ¿no? En muchos casos, totalmente. ¿no? Y el hecho de ser la privilegiada y lo que, bueno, se decía de pegan a un niño, seguramente fue un trabajo arduo con su padre, ¿no? De elaborar todo este punto. Claro, Pero bueno, seguro. le diste un lugar muy fundamental y sin duda que uno ha descubierto cuestiones insospechadas, ¿no? Que, como decía Estela, ¿no? El patito feo, en verdad, todos teníamos esa concepción. Así que bueno, hermosísimo el trabajo que has hecho. La verdad que para mí fue un descubrimiento encontrarme con Ana Freud. Si les cuento cómo empezó el tema con Ana Freud. Habíamos empezado, porque este es producto de un trabajo de un grupo de investigación llamado Cartel. Cuando surge esta posibilidad de reunirnos en Cartel, yo estaba en el consultorio que compartíamos 3 colegas. Abro la puerta del consultorio de mi colega, le digo, no sé qué voy a leer, y en su biblioteca lo primero que veo era este libro de Ana Freud. Mm. Era como que, esto. Y bueno, en ese Señal, momento él me era lo una prestó, señal. era una señal. Me lo presta, se empezó a desarmar todo, se lo devuelvo, consigo ir a una librería muy, muy antigua, porque yo trabajaba en Microcentro, una zona de la ciudad de Buenos Aires muy antigua. Aparece un señor viejito que tenía una librería que tenía todas cajas como cajas de banana llenas de libros. Sí. Casi me lo regala el libro, un valor muy económico, y ahí lo tuve. Después vi que era difícil conseguir, pero realmente cuando lo empecé a leer me pareció apasionante, porque la vida de ella está tan ligada a todo el movimiento, a las disidencias, a aquellos que se fueron, los que estaban, seguir con el movimiento, presentarse en los discursos cuando el padre no podía, hablar de ella, hablar de él, después este desprendimiento de hacer su propia carrera, su propio movimiento. No, más allá de sus dificultades, ella viajó, estudió, siguió todo lo que hizo y todo Yo esta, hasta digamos, los todo este, 86 años. hasta los 86 años, ¿sí? Porque el No, último simposio ella estuvo. Y sí. querer seguir investigando, ¿no? Porque el tema, cada año planteaban un tema de investigación, venían psicoanalistas de distintas ciudades, distintos países, a esto que ella quería armar, ¿no? Pues ella armó su propio lugar en esa clínica. Y Claro, y bueno, Más que su propia decía, familia con Dorothy, ¿no? Previo a totalmente. la pandemia fue esto, Esther, yo ya me olvidé. Esto lo estábamos leyendo previo a la pandemia, juntando Un año antes. materiales. Empezamos ¿No? en el 2019, que ahí Claro. fue cuando nos empezamos a reunir, íbamos una vez por semana o cada 15 días, no recuerdo bien, a discurso, No, ahí era una encontrarnos vez en por forma semana. presencial. Sí. Después vino la pandemia y nos reencontramos a trabajar por este medio. Pandemia, Por Zoom. en plena Me Claro, pandemia. acuerdo que el lunes que empezamos en marzo a trabajar, después de las vacaciones de febrero, me acuerdo abriéndole la puerta a Esther, que se le había hecho tarde porque venía el microcentro, y ese sí, fue, porque ahí teníamos nuestra reunión de cártel, y esa fue Ah, la última, porque después en esa semana ya no nos reunimos claro, más, porque sí, vino sí, la novedad esta de la pandemia, y después seguimos por Zoom, sí, claro. ¿Y online. cuántos textos conseguimos cuando empezamos por Zoom a conseguir textos y PDFs a través de las redes o, bueno, por internet, ¿no? Ya Claro, no era claro. posible encontrarnos internet, para por recibir los conexión, textos. después cuando se abren algunas librerías conseguirlo, pero bueno, Sí, era toda una aventura. pero sí, no solo por totalmente, eso, no solo porque era pandemia y no podíamos recorrer las librerías, sino porque había mujeres que no se encontraban porque eran desconocidas para el totalmente. análisis prácticamente. Entonces, Exacto. la verdad que ese movimiento que hicimos de búsqueda fue bastante importante para nuestro cártel. Sí, Sí, sí. yo Y Bueno, recibí después llegó, donaciones, regalos. Ana claro, Cristina me trae después también la biografía de Marie Bonaparte. Después claro, Esther consiguió otro libro sobre Topsy, que les claro, conté su la vez perrito. pasada, el perrito. Así que estaba en la Feria del Libro, me parece, lo estaban vendiendo en la Sí, Feria del porque Libro. está en la editorial de traducciones, tiene un Sí. espacio. Mañana va a presentar otro libro también que es interesante.
Pues, y año por año van sacando creo que 2 libros. Sí, Así que tiene bueno, buenas fuimos juntando producciones. de esa manera y hoy tenemos bastante material, ¿no? Chicas, yo Exacto. me voy a retirar, pero bueno, Bueno, quedo totalmente Gracias. movilizada y llena de preguntas. Y toda esta vía que me pareció tan interesante que Cristina también la toma, Cristina Carlos, sobre la marca que deja la madre en ella y cómo ella la revierte, ¿no? Para seguir en toda la feminidad, que hoy, bueno, la feminidad y si se quiere también el amor, que era un tema que te acordás que yo te había dicho que quiero investigar, sí. que ella deja abierto sin querer por esta falta de amor de la madre o de molestia de la madre, ¿no? Y que tan bien lo mostraste, Esther. Bueno, Muchas chicas, gracias. Bueno, gracias. Graciela, el cártel, el grupo de investigación te espera para que puedas colocar todas estas preguntas. Claro. Muy bien, yo le había Cristina. preguntado a Adriana. No, yo le Vale. había dicho que me interesaba cómo aman los hombres, porque ustedes estaban desarrollando más, estaban en ese tema. En realidad me interesan los dos. Bueno, No sé en cuál, no sé en cuál. Después me dicen. bueno, Bueno, voy a atender a alguien del otro lado del mundo. Así Bueno, muchas gracias. dale. voy. Chao, gracias. Chao, un besito. También quería decir una cuestión ahora también para, como me acordaba, en la época que nosotros estábamos trabajando en pandemia, leyendo las épocas de guerra, el encierro, la comunicación por carta, la falta de contacto con otros, el para hacer colas para ir a comprar alimentos. Si bien no estábamos en guerra, se nos hacía tan similares algunas cuestiones que sucedían en nuestra vida cotidiana que era Claro. también compleja, ¿no? Sí. De ver cómo habrán pasado estos años ellos en plena guerra, cuando nosotros estamos en nuestras casas con muchas posibilidades, pero también con encierro, y ellos, bueno, algo se parecía. No voy a decir que era Pero bueno, guerra, pero en algo se Claro, no parecía. era la guerra, pero sí, tenía esto similitudes. es algo que es interesante, que de alguna manera, así como ellas y Freud lo fomentó, se reunía, ¿no? Vimos con Bonaparte, con Lu, con Ruth Brunswick, bueno, se reunían entre ellas y para tomar algunos de estos temas. Bueno, en verdad, también para investigar estos temas es recomendable unirse para poder cada uno investigar e ir viendo la marca, bueno, de su investigación, ¿no? En eso también hemos repetido, porque un poco lo que comentabas hoy al empezar, Adriana, lo de la Universidad La Lange, donde decía, bueno, que les había llamado la atención el estudio de mujeres que la dan las tan mujeres en este caso, y que tocan temas tan fundamentales como el erotismo femenino y el lugar del niño como sujeto, ¿no? Que eran tan rechazados, como Adriana decía, que sigue siendo rechazado hoy mismo, no es de 1900 y hoy esto ya está resuelto, que vemos que la represión sigue estando ahí y que seguramente por eso son temas que no entran, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, en ese sentido festejamos investigar y poder escribir sobre estos temas, ¿no? Exacto. Sí, sí. Como Sí. Lacan decía, los que siguen creyendo en los cuentos de hadas, ¿no? Ah, Así como no claro. creen en la maldad, en la crueldad del ser humano, tampoco creen en la sexualidad infantil, No, porque se quedan en los No. cuentos de hadas, ¿no? no. El Bueno, onanismo infantil como un tema tabú, digamos, claro. censurado por la cultura hoy, siglo XXI, ¿no? Sí. Y esto otro que a mí me parece es un tema requete fundamental y más en esta época, porque yo lo recibo en mi clínica, ¿no? Que ella no lo trabaja pero lo pone en acto de alguna manera, que es la relación madre-hija, ¿no? Cómo va
a marcar una vida para poder restituir algo de esto, ¿no? Que va a ser a través del amor, de alguna manera, ¿no? Bueno, no encontró el amor a darle lugar a otra mujer o a darle lugar a los niños como sujeto, pero que es lo único. Yo encuentro exactamente igual este mismo punto en la clínica actual. Yo siempre que Olga tomaba en su momento en relación a un niño, yo lo tomo en relación a una joven que estoy trabajando ya hace más de 10 años, que vino a los 12, pero que cuando falta el amor materno, es como, bueno, hay algo que no se sabe, que no se sabe, como la película de Río, donde el pajarito guacamayo no había aprendido a volar, y solo por amor puede aprender a volar. Bueno, en el caso de mi analizante, solo por amor a otra mujer empezó a volar, y el mundo que era hostil, absolutamente hostil, se volvió posible de habitar, ¿no? Entonces no es cualquier cosa, son cuestiones fundamentales para el analista de hoy. Así que bueno. Me acuerdo Bueno, que quería decir una cosa. en la sección clínica una vez hace muchos años, Olga estaba trabajando lo de Ana Freud. Entonces, no sé si fui yo quien dijo, seguramente yo, ¿cómo no la iba a querer la madre? Ay, se puso re loca, Olga. Me dice, ¿qué te pensás? ¿Que todas las madres van a querer a los hijos? No la quería, no la quería. Claro, uno tiene la idea de que, ¿cómo si es la mamá no la va a querer? Siendo El la amor esposa de una peor. madre. ¿Que hay algo más sublime que el amor de una madre? Y encima esposa de Freud. Claro, claro. Puede Ah, ser. También. no la Yo quería quería, decir no quería algo de más cierre, que es el tema cuando ella habla de la dificultad de cuando el niño está atravesando la guerra y la agresividad que no está contenida, no está envuelta por la pulsión de vida, en donde dice, nosotros sabremos que la paz ha llegado cuando los niños no tengan otros temores que los que inspiran las fantasías y los duendes de su fantasía. O sea, volver Claro. al mundo del fantasma, ¿no? Los fantasmas, sino ese real, Exacto, ¿no? Que claro. tenían los niños en esa época. Correrse, por eso, poder salirse de ese real y vivir el mundo del fantasma. Claro. Por eso Freud después, si Trabajar en Lacan el lo va a juego. continuar, va a desarrollar toda la cuestión del goce femenino, que es ser una Claro, madre, la lógica del no todo, ¿no? Bueno, Claro, todo es lo que claro. desarrolló, que da una respuesta a por qué un niño puede no ser querido por una madre, ¿no? claro. Exactamente, Y exactamente. Freud que estaba abocado a conseguir algún método anticonceptivo, ¿se acuerdan? Claro, Exactamente. eso, cuando, claro, cuando muere su hija Sophie, Sophie que le manda la carta al ginecólogo, ¿no? Porque ella muere de una infección estando embarazada, ella no quería tener ese tercer hijo. Y ahí Sí, le escribe que en otros, bueno, en las cartas está la carta al médico donde le dice que las mujeres pueden estar casadas y pueden no querer tener un hijo más, y eso hay que permitirlo, ¿no? Con los métodos anticonceptivos. claro, claro. Y sí, Bueno, un placer enorme. Te escucharemos el viernes que viene, Esther. Gracias. Que ¿Con qué vas a seguimos, tomar Esther? otra de estas mujeres que Con Ermin Helmut. muy bien, La muy flauta. bien. Difícil de Una de las pronunciar. primeras pioneras de clínica de niños. Gracias, Esther.